Sean todos pues bienvenidos, católicos y no católicos. Los que nos siguen a través de las redes sociales, los que van a leer, ¿dónde están? Para acá, aquí al lado mío, al lado mío. Sí, para yo no estar solito, sí. Yo solo parado no, que ellos también. La mesita la puede correr para acá. Mire, la mesita esta la puede correr para acá. Córrela para acá. Aquí, al contrario. No, con esta está bien. Sí, al contrario, al revés, a lo largo. Córrela para allá, la Biblia. Córrela para allá. Eso. Uno a mi derecha y el malo a la izquierda. Yo le pongo el micrófono con este. Vamos a trabajar con este solo. Es que estamos sufriendo por el sonido en el internet y esperamos que ahorita nos vaya bien. No se han quejado por ahí, ¿no? O algunos lo están mirando por ahí. Bien, queridos hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Primero voy a hacer una breboca y después pues miramos a ver qué quieren ustedes de que hablemos. En este abreboca vamos a comenzar con Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. 4, 17 en adelante. Les digo, pues, y con insistencia les advierto en el Señor, que no imiten a los paganos. Yo quiero comenzar por aquí. Dios hoy nos hace un llamado a los cristianos. ¿Cuál es el llamado que nos hace? Tener cuidado, no imitar a los paganos. La Biblia dice que debe haber una diferencia notable entre un cristiano y un pagano. Pregunto, ¿ustedes son paganos o cristianos? Ajá, entonces para ustedes el mensaje de Dios y para mí, no imiten a los paganos, que en castellano significa que hay católicos que están viviendo como si fueran paganos. ¿Me explico mejor? Hay católicos que todavía no se han casado y viven en concubinato. Hay católicos que todavía los fines de semana se emborrachan. Hay católicos que todavía van a los brujos. Hay católicos que todavía le tienen odio a una persona y no le hablan. Hay católicos que todavía no van a misa los domingos. Hay católicos que tienen miles de años sin confesarse. Hay católicos que no han bautizado a sus hijos. Hay católicos chismosos. Hay católicos ladrones. Hay católicos mentirosos, hay católicos iracundos, soberbios, hay católicos que no hacen obras de caridad, hay católicos que no aman ni a su madre. Y hay católicos, hombres católicos, que tienen novio. Y mujeres católicas que tienen novia. Y dice la Biblia, no, eso lo hacen los paganos, pero ustedes no imiten a los paganos. Hay católicos que se han divorciado y viven con otra pareja y dicen, no nos entendíamos y con esta pareja sí vivo muy bien. Y anda diciéndole a un cura, a otro, al obispo y al papa, este es mi príncipe azul, dice la mujer, este sí es, el otro no. Hay católicos que gastan su dinero aquí en los juegos estos, ¿cómo que se llaman? En los casinos. Y dice el Señor, por favor, católicos, no imiten a los paganos. Esos lugares son para los paganos. Esas cosas las hacen los paganos. Padre, pero eso también lo hago yo. Pues esa palabra de Dios para que usted haga un paro en su vida y diga, oh, ¿qué está pasando?
estoy viviendo en mi vida con un caparazón de cristiano, pero en el fondo soy un pagano. Inútiles. Su inteligencia está en tinieblas. Los paganos, su inteligencia está en tinieblas. Escuché por ahí que en alguna parte de Estados Unidos había una marcha en contra del aborto. ¿Qué pasa con aquellas personas que apoyan el aborto? Su inteligencia está en tinieblas, en tinieblas. Hoy el mundo está en oscuridad, en tinieblas. Y los cristianos, que deberíamos ser luz y ser distintos para alumbrar a los paganos, en vez de traer a los paganos para la luz, nos vamos nosotros para la oscuridad. Así no es. Su ignorancia y su conciencia ciega los mantienen apartados de la vida de Dios. Dos cosas mantienen apartado de la vida de Dios al ser humano. Uno, la ignorancia. El pueblo perece por ignorancia, por desconocimiento. Hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. Hay gente que se ha leído muchos libros. Recuerdo que una vez fui a un lugar, una señora en una ciudad, fue a un lugar con varios sacerdotes y seminaristas, a una ciudad, y una señora muy creyente, muy cristiana, muy generosa, dijo: disculpen, pero yo quiero llevar a los padres y a los seminaristas a un restaurante y yo pago la comida. Pues nosotros emocionados nos llevaron a un restaurante bien bueno y dijo: pidan lo que quieran. Una mesa grande, pusieron varias mesas así, todos los seminaristas y sacerdotes. Y mientras esperaba la comida había que hablar de algo. Y los seminaristas comenzaron a hablar de los estudios, de lo que habían leído. Y dijo uno: yo me estoy leyendo el libro de Platón. El otro dijo: yo ya me leí el de Platón y el de Sócrates. Y el otro dijo: yo ya me leí tantos. Bueno, cada uno nombró sus libros. Y lo nombraba el uno por allá, otro por allá. Y cada vez como que iban aumentando más. Aquel había leído más y más. Y yo estaba así, yo decía: Dios mío, yo ni había escuchado hablar de esos libros. Y de repente dijo la señora que estaba conmigo: disculpen, seminaristas, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál de ustedes se ha leído la Biblia? Y uno dijo: bueno, yo ya la comencé a leer, ya me leí el Evangelio de San Mateo. Dijo otro: yo ya me leí los 4 evangelios. Y dijo otro: bueno, yo pienso que pronto la voy a comenzar a leer. La señora quedó sorprendida y yo también. Y dijo la señora: no entiendo cómo han leído tantos libros y no se hayan leído la Biblia completa. Si esos son ustedes los seminaristas, futuros sacerdotes, ¿qué se espera del común de los mortales? Hubo un silencio sepulcral. A mí me dio una pena ajena, pero yo hacía como el borrachito dentro de mi corazón. Y su padrecito: ¡y no más! ¡y no más! Yo quería que la señora le siguiera diciendo más y más y más. Si eso eran los seminaristas, ¿qué será del pueblo? Y dice la Biblia que el apartarnos de Dios viene en primer lugar por la ignorancia, porque no hemos leído la palabra del Señor. Y muchos se han salido de la Iglesia Católica y se han metido a protestantes por ignorancia. Una vez hablaba con un evangélico y me dijo: usted, señor cura, ¿qué cree? ¿Que Judas se salvó o no se salvó? Yo dije: pues los conocimientos que yo tengo de la Biblia dice que no se salvó. Dijo: estás equivocado en un error, debes escudriñar las Escrituras. La Biblia dice que Judas se salvó.
Yo le dije, pues hasta ahora yo no he encontrado esa cita. Si usted me la da, se la agradezco. Dijo, claro que sí. Y me buscó la cita donde decía, y al final Judá será salvo. La ignorancia es atrevida. Entonces dice la Biblia que ¿por qué nos apartamos de Dios? Por la ignorancia. Y eso está haciendo que el mundo de hoy se meta protestante, se salga y se meta ateo, que los jóvenes van a la universidad o a la escuela, no sé dónde, y se convirtieron en ateos. ¿Por qué? Por ignorancia, porque su padre, porque su madre jamás le explicaron las Escrituras. Y el mundo está envuelto en oscuridad por desconocimiento de la palabra de Dios. Una vez agarraron a un muchacho robando. Lo agarraron robando, lo llevaron a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel pasó alguien revisando a los presos y vio a este joven, bien joven en la cárcel. Se queda mirando y dice, joven, ¿y qué haces tú aquí en la cárcel? ¿Qué hiciste? Bajó la cabeza. Alguien le dice, robó. Y se le acerca, era como un juez, era alguna autoridad, y le dice, por favor, dime los mandamientos de la ley de Dios. El joven se queda pensando y le dice, ¿y eso con qué se come? Y dijo el juez, tráiganme al papá y a la mamá. Trajeron al papá y a la mamá y dijo, ustedes van presos con él. Cuando le enseñen a este joven los 10 mandamientos, salen de la cárcel todos. El mundo anda en oscuridad porque falta el conocimiento de la palabra de Dios, porque el mundo vive en la ignorancia de la palabra del Señor, porque ustedes y yo, católicos, no hemos sido capaces de ser luz en medio de la oscuridad. Aquello que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. No hemos querido ser la luz del mundo, por miedo, por pena o porque no tenemos tiempo o porque no nos importa. Repítalo, lo último que leyó. Su ignorancia y su conciencia ciega los mantienen apartados de la vida de Dios. La conciencia ciega es que no le permite ver qué es pecado y qué no. Es una conciencia ciega. Ya no sabe lo que es pecado. No es que no tenga pecado, es que no sabe lo que es pecado. La conciencia ciega lo aparta de Dios. Siga. Después de perder el sentido moral, ¿a qué lo lleva la ignorancia y la conciencia ciega? A perder el sentido moral. Se lo traduzco en castellano. Lo que debería darle vergüenza, para ellos es un honor. Yo recuerdo que fui a Roma y estaba en la plaza de San Pedro, ahí en la plaza de San Pedro, estaba yo contemplando esas estructuras, ¡qué espectacular! Cuando llegan 2 muchachas, miran para todos lados que la están viendo y se agarran y se dan un piquito. ¡Ah! Delante de todos para que la vean en la plaza de San Pedro. Perdieron el sentido moral. Eso que debería darles vergüenza, quieren sacarlo a público y quieren imponérselo a los demás. Perdieron la cabeza, perdieron la moral. La moral es cuando uno tiene a Dios presente, cuando uno sabe que existe alguien superior y trata de hacer las cosas por Él, obedeciéndole a Él. después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje. ¿Quiénes han perdido el sentido moral? Los que se han dejado llevar por el libertinaje. Soy libre. ¿Saben qué es libertinaje? Soy libre para pecar.
Soy libre para embriagarme. Soy libre para fumar droga y que nadie se meta en mi vida. Soy libre para matar a mi hijo en el vientre y que nadie se mete porque es mi cuerpo. Soy libre para estar con una prostituta o con un prostituto. Soy libre para robar. Soy libre para maldecir, para insultar al otro. Soy libre para quitarle la vida al otro. Libertinaje es cuando usted es libre para pecar. La verdadera libertad es cuando usted y yo tomamos la decisión de hacer el bien y apartarnos del mal. Y el libertinaje es cuando en nombre de la libertad vamos al pecado. Es libertinaje. Y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Y de allí se corrompe. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Otra vez, católicos. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Por tercera vez, oigan lo que dice la palabra de Dios a los cristianos del siglo XXI. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Así no es que Cristo quiere a los cristianos. Y ustedes no aprendieron eso en la Biblia. Eso no es lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué lo hacemos? Hay un reclamo. Ustedes no aprendieron de Cristo eso. Lo están aprendiendo del mundo. De otra manera, está haciendo un llamado a los cristianos a oír la voz de Cristo. Su palabra, lo que Él dice, lo que Él enseña. Si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, si es que de veras son cristianos, si no es un simple título que se pone o un caparazón, sabiendo que la verdad está en Jesús. Sabiendo que la verdad la tiene ¿quién? No la tiene ni Petronilo ni Pánfila. La verdad la tiene Jesús el Señor. Lo que Él diga, punto. Lo que digan los demás, pregúnteme si me importa. Me importa lo que diga Cristo Jesús, como cristiano. Se les pidió despojarse del hombre viejo. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Despojarme del hombre viejo. Todos ustedes y yo cargamos en nuestra vida un hombre viejo. Es decir, todos ustedes y yo tenemos una parte oscura de nuestra vida. De otra manera, todos ustedes y yo nos hemos embarrado en el mundo con el pecado. Pero dice el Señor, eso yo ya lo sé. Eso yo ya lo sé. Pero abandonen el hombre viejo. Despójense del hombre viejo. ¿Qué significa despójense del hombre viejo? ¿Cuántos años lleva usted viviendo arrejuntado? Padre, 40 años. Ese es el hombre viejo. Despójese de eso. Cásese, sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Despójese del hombre viejo. Eso ya es viejo. Actualice su vida cristiana. ¿Cuánto tiempo tiene usted que se dejó llevar por la envidia, por el odio? ¿Hace cuánto fue que tuvo el problema con su hermano que todavía no le habla? Con su padre, con su suegra. ¿Hace cuánto? Despójese del hombre viejo. ¿Va a pasar toda la vida así? ¿Desde cuándo toma licor? Despójese del hombre viejo. Vamos a despojarnos del hombre viejo, vamos a despojarnos del pecado. Queridos hermanos, he venido con una sola intención. Que hoy los cristianos oigan la palabra de Dios que dice, se hace necesario urgente, que los cristianos nos despojemos del hombre viejo, de la vida de pecado que hasta hoy, antes de escuchar la palabra del Señor, traíamos, pero que a partir de ahora debe haber un antes y un después.
Así como cuando Cristo vino al mundo, la historia se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo, así también la vida suya y la vida mía ha de tener un antes y un después. Antes de escuchar y creer en la palabra de Dios, el hombre viejo, y después de haberlo escuchado, el hombre nuevo. Y el hombre nuevo significa aquel hombre y aquella mujer que ahora no piensa a su manera, sino piensa como el Señor manda. Lo que Él dice y punto.